Ave María Purísima, sin pecado concebido. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo, familia de Dios. Estamos con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. En este día queremos acercarles, como siempre, lo que Jesús dejó para nosotros, especialmente rogándoles a Dios que ustedes estén bien, de salud, en paz consigo mismo, para recibir esta gracia del amor de Dios, para que la palabra entre en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos que ser misericordiosos, ser pasivos y construir la paz con uno mismo para que esa paz sea transmitida. En este domingo, celebrando el segundo domingo de Cuaresma y haciendo una reseña del domingo pasado, en donde Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, en donde fue tentado por el demonio, las tentaciones que el demonio le propuso a Jesús. Pero Jesús no se dejó convencer por las ofertas que le hacía el demonio. Después de 40 días, 40 noches, Jesús sintió hambre, por supuesto. Se le acerca el maligno y le dice: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Entonces Jesús responde diciéndole: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. No conforme con eso, lo lleva Jesús a un lugar de la ciudad santa y lo puso en la parte más alta, y allí le dice: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo. Dios le dará orden a sus ángeles para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le responde: también está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. No conforme con eso, lo lleva más. Todavía en la parte del templo y le dice: te daré todo esto si te postras y me adoras a mí. Jesús le responde: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le rendirás culto. Y se retira el demonio y, por supuesto, hasta un próximo ataque, queridos hermanos, en donde también nosotros muchas veces nos dejamos tentar, somos tentados y muchas veces caemos, especialmente cuando se cae en la tentación, en el pecado, se rompe, hay una ruptura de esa amistad con Dios. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la comunidad. Podríamos decir así que es como un divorcio, como una pelea de dos personas en donde se alejan uno de los otros, de los hermanos. ¿Por qué? Porque el poder del mal toma cuenta de nuestra actitud, de nuestra forma de ser. Y la tentación es una prueba. De nuestra fuerza espiritual, de nuestra gracia que hemos recibido de poder vencerlo, el mal, los problemas. Y este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma es un tiempo favorable
para reavivar nuestra fe, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y abrirnos a ese silencio que pide la palabra, ese silencio para la oración, para encontrarnos con nosotros mismos, encontrarme yo mismo conversando con Dios en ese silencio. De así, de alguna manera, poder romper esas cadenas de individualismo, de egoísmo, de orgullo, de aislamiento, redescubrir en nosotros, en ese silencio, a través de nuestra oración, este encuentro, esta escucha. Porque necesitamos retirarnos para orar, necesitamos hacer silencio para que la palabra de Dios se impregne, para que podamos escuchar la palabra de Dios, para comprender, poder reflexionar. Por eso cuando leemos la palabra de Dios tenemos que estar atentos, abrir nuestros oídos para que la palabra entre. Y en este segundo domingo el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, del 1 al 9, nos dice así: Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo: «Qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una voz, una nube luminosa, los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro a tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por darnos y dejarnos esta palabra, esta enseñanza. Lo que Jesús, de alguna manera, aquí se revela a sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Revela su gloria a ellos. Entonces, queridos hermanos, que este tiempo apropiado que nos propone la Iglesia para preparar nuestra vida y así poder hacernos más cercanos a Jesús. Y al transitar y caminar este tiempo cuaresmal es estar más cerca de Dios, más cerca de Jesús.
Dios quiere hacer a cada uno de nosotros, a todos, un regalo como este, podríamos decir así, llevarnos a su santa presencia. ¿Por medio de quién? De Jesús. Aquí Jesús, en esta transfiguración ante sus discípulos, que su rostro se transforma brillante como el sol y su ropa, su vestidura blanca como la luz. Entonces, en este momento, en este episodio evangélico donde domingo pasados leíamos y meditamos en las tentaciones de Jesús, hoy meditamos su transfiguración, en donde Pedro se emociona y le dice: qué bien estamos aquí. Si quieres, puedo hacer una carpa para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero en ese momento, desde la nube que les cubre, y se oye esta voz que dice: este es mi Hijo, en quien tengo puesta toda mi predilección. Escúchenlo. En esto nos muestra el camino como tenemos que seguir como cristiano, como creyente. Seguir a Jesús. Se nos revela a través de la palabra. Se nos revela tan cercano e íntimo con sus apóstoles. Manifiesta su gloria, su poder. De alguna manera nos muestra cómo debemos vivir plenamente esa gracia y compartir ahora, hoy, en este momento, porque mañana quién sabe. De alguna manera es vencer, o suponemos que podemos vencer las tentaciones también, o las pruebas que nos toca vivir. Vencer las tentaciones a través de la oración, de la palabra. Esas tentaciones que muchas veces, entre las peleas, desencuentro, nos lleva a alejarnos de Dios. Es meternos también en nuestro interior, en nuestro desierto de la vida, para descubrir plenamente a Dios. Y gozar así de la presencia de Jesús, para que finalmente podamos ver su rostro glorioso, su rostro resplandeciente y de sus vestiduras blancas, que nos ayude a transfigurarnos, a transformarnos, siendo testimonio de la presencia de Dios en nosotros mismos, siendo luz para los demás, siendo sal, poniendo sabor a Cristo en nuestra acción, en nuestra actitud. Es caminar en la presencia de Dios.
es caminar y hacer vida con Él, para que nosotros podamos ser reflejo, espejo para los demás. Por tantos hermanos que viven en la oscuridad, en la tiniebla. Este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, en donde el domingo pasado en el texto decía, en la parte del Evangelio, cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Cierra la puerta y ora en silencio. Ora allí porque Dios, que está en lo secreto y que ve en lo secreto, te recompensará. Abrir nuestro corazón para Jesús. Dejar que la palabra de Dios entre. Y hacer que abramos nuestra puerta del corazón que está muchas veces, por el tiempo de tantas dificultades, está endurecido. Romper esa coraza y dejar que Jesús nos hable en silencio. Dejar que Jesús entre en nuestro interior, en tu corazón. Este es el tiempo. Debemos aprovechar, alejarnos del ruido, de los momentos que se vive para acercarnos, hacer que Dios permanezca en nosotros. Es que tú y yo necesitamos mirar desde adentro, desde nuestro interior, en ese silencio conversando con Dios, podamos ver todas aquellas cosas, todas aquellas actitudes, aquellas acciones que nos va alejando de Dios y de los hermanos. Y que al mismo tiempo podemos aprovechar y alegrarnos y saber de que Dios quiere que nosotros seamos plenos, que vivamos la plenitud y hagamos un propósito en este tiempo de cambiar y convertirnos para ser mejores creyentes, mejores cristianos. Además de ese lugar físico donde podemos encontrarnos con Dios en nuestra oración, en nuestro cuarto, en nuestro trabajo, en el templo, en la iglesia, en donde podemos tomar nuestra decisión y discernir tantas cosas que a veces no entendemos y que a veces pintamos una vida que no es. La vida es simple, la vida nos pone situaciones y que debemos sobrellevarla y llevarla con amor y solamente dejando que Dios nos hable en nuestro interior a través de la oración. Queridos hermanos, estamos en mes de marzo viviendo este tiempo de Cuaresma, pero es el mes de San José. San José, patrono de la familia, del hogar. Entonces pidamos a San José que nos ayude también a convertirnos como Él lo vivió plenamente. San José, María, que cuidaron a Jesús, lo enseñaron, lo educaron, y que María guardaba todo en su corazón lo que Jesús iba diciendo y decía en su crecimiento. Tengan una semana bendecida y sepan aprovechar. No se queden con solo ver
estas reflexiones, las redes sociales que suben los sacerdotes, que muy bueno, busquen para aprender, pero no dejen de participar en la misa, porque ahí está Jesús presente en la Eucaristía, en donde se transforma y se hace presente para nosotros como alimento para nuestra vida. Dios lo bendiga y vivan plenamente la gracia de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.